¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra nueva edición de este programa denominado Patria al Hueso. Y en esta ocasión con una invitada especial, con una jujeña que hizo de Jujuy un terruño en el cual todos queremos volver a repetir aquellos viejos tiempos que su padre nos legó. Me refiero a la hija de Horacio Guzmán, que ahora ya es grande, muchos nos quedamos con la hija, pero ahora ya tiene una personalidad muy marcada, tiene una trayectoria intachable, es la actual presidenta del partido, el movimiento, ¿no? Porque a la vez es un partido, un movimiento popular jujeño, y que ahora realmente se volvió a inmiscuir, en el buen sentido de la palabra, involucrar en esto que los jujeños queremos encontrarle la vuelta y no podemos, en esto que los jujeños vemos que tenemos mucho patrimonio que cuidar, que velar, y sin embargo por ahí no nos sentimos representados, y creo que es una crisis de representatividad. En este contexto, bueno, tenemos aquí la presencia en este programa de Cristina Guzmán, que nos va a contar por qué está acá en esta provincia, cuál es su visión de lo que está pasando a nivel nacional, a nivel provincial, y qué aporte importante, ¿no? que hace ella, porque muchas veces cuando uno conversa con el público en general, y yo a través del estudio jurídico converso con los clientes, mucho en el diagnóstico coincidimos en el sentido de decir de que existe una crisis de representatividad, que hay mucha corrupción en los organismos del gobierno y también en las entidades intermedias, pero como conclusión muchas personas llegan a la de que no hay que involucrarse, de que por esa razón a sus hijos le dicen que no se involucren para no quedar pegados, para no quedar manchados, y lejos de llegar a esa conclusión de mi parte está el de todo lo contrario, involucrarse. Si coincidimos en el diagnóstico es cuando más necesitamos decirle a aquella persona que tiene una mínima vocación de servicio que se anime, que participe, que la democracia a la vez que es falible es perfeccionable. Hay que darle herramienta al ciudadano para poder perfeccionar esta democracia, perfeccionar nuestras normas. Y Cristina también, ¿no? En esta ocasión, no solo ella dedicó gran parte de su vida a la política, sino también que ahora tiene a su hija, ¿no? A alguien tan importante también tratando de hacer de que Jujuy se ponga de pie, porque los jujeños siempre nos quejamos de que por qué los salteños tomaron la iniciativa en el turismo, por qué en el sector empresarial o en la música están en una situación más de vanguardia, cuando nos cansamos de repetir de que no son ellos lo que realmente están sacando una ventaja, sino somos nosotros los jujeños los que no explotamos nuestros recursos, somos nosotros los que por dejadez permitimos que sean otros los que se beneficien con nuestra riqueza o con nuestro patrimonio. Por eso ya la estoy presentando, muy agradecido de su presencia acá en Patria al Hueso. Cristina, un placer tenerte acá. Muchísimas gracias, Roberto. Muchas gracias y te felicito porque siempre estás en la lucha esta que es muy dura. Porque lamentablemente Jujuy se ha convertido en un feudo. Y yo sé, la gente, bueno, mandan todo y la gente tiene temores. Entonces creo que también es una buena ocasión para hablarle a la gente desde la experiencia, desde el conocimiento, sobre todo de la experiencia, y pensar que estamos frente a un comicio y que es muy importante que reflexionemos sobre qué significa un comicio de legisladores nacional en la vida de la provincia y en la vida del país. Y yo fui legisladora en varias ocasiones, mi compromiso con la provincia siempre, y quiero advertir a la población que un comicio de legisladores nacionales no es un comicio más. Estas son épocas muy raras en que se han metido por todos lados
ideologías extrañas, y que vamos a tener que tener legisladores no solo para que defiendan los intereses de la provincia, sino que también los legisladores deben de defender el interés general. Y en eso es el entusiasmo del movimiento popular jujeño, por ejemplo, en el tema de la batalla cultural, que tanto nos habla el presidente Milei. Nosotros venimos escuchando muy atentamente y lo hemos votado antes de estas circunstancias, por cierto. Y yo creo que es uno de los temas fundamentales de él. Se ve el tema de la economía, naturalmente, porque con una economía destruida como la que está el país, es lo primero que pega en la casa, ¿no es cierto? El luchar con la olla vacía, porque nos han dejado con una economía destruida, con una alta inflación. Ahora tenemos que ver también qué hay detrás de todo eso, qué hay detrás de lo que pasa en la provincia. Gobiernos corruptos, administraciones inútiles, el desapego a luchar por lo que son las cosas de nuestra verdadera cultura e idiosincrasia, lo que es el sentir y querer de la familia, ¿no? Y eso también se vuelca nacionalmente. Yo como legisladora nacional puedo decir que cuando fui, ¿no? Muchas cosas se pueden hacer para poner un poco todo esto, empezar a ordenar en carril, y además hay que empezar a ordenar el carril. Estas elecciones también va a ser para la posibilidad de que en las próximas, en las del 27, empiece a cambiar también la cuestión local, o cambie ya la cuestión local. Yo no creo que los jujeños estén contentos con vivir esta situación. Cristina, disculpa, ¿y qué considera que ves que el jujeño esté reclamando ahora? Habida cuenta, por ejemplo, que en el 2021, cuando hubo una elección también para legisladores nacionales, mucha gente que no se veía contenida en los partidos tradicionales, porque quizás consideran de que por lo menos en Jujuy no son antagónicas, no hay una oposición realmente constructiva y no hay un ejercicio mismo de la oposición, que por ahí caen los votos de la gente en la izquierda, ¿no? Entonces, aún sabiendo quizás que sus expectativas no son colmadas, pero ¿qué visualizás ahora de lo que está pretendiendo el electorado jujeño al llamado de estas próximas elecciones, y que desde el espacio de ustedes quizás lo podrían satisfacer en esa necesidad? Bueno, la gente quiere futuro. Por eso este movimiento de Milei adhieren tanto los jóvenes. Los jóvenes están esperanzados. Los jóvenes saben que no van a tener futuro en un país desacreditado internacionalmente, un país desfolteador serial, un país que está agarrado al cipallaje castrochavista, porque realmente eso es. Ahí estábamos, en esa línea, en la línea castrochavista, y eso no les da futuro. Que no les da futuro la economía con la inflación, que ven que sus padres trabajan, y que no podían prever, no digamos lo de a 3 meses, no podían prever a la semana, porque ya todo cambiaba. Y en medio de todo esto, con una grave crisis de valores. Yo estoy segura, porque conozco la provincia, porque conozco la gente de todos los lugares de la provincia, que toda esta ideologización que se ha traído sobre ideología de género y tantas cosas que mal que nos han hecho, de meterse en las escuelas a dar el famoso educación sexual para la infancia,
que además sabemos que la llevan para una manera determinada que conocemos, que todo esto que se han metido en las familias, y bueno, esto no es lo que quiere la familia jujeña. Y esto lo digo en general, porque tanto si te vas a Alto Comedero, como que si te vas a Susque, a La Quiaca, la gente en nuestra provincia, la gente es una gente de fe viva, de valores. El único que puede llenar las plazas, lo vimos ahora que tuvimos todos los recordatorios de la Virgen de Rosario, por ejemplo. Plazas llenas, la Plaza Belgrano llena. ¿Quién es el único que puede llenar las plazas? Es un llamado de la religión, de lo más profundo de la fe. ¿Y cómo viste esto de que en la nueva Constitución ya se reformó, por decirlo así, lo que en el artículo 2 de la Constitución Nacional está previsto, que señala que la nación argentina adopta como religión el culto católico apostólico romano? En la actual Constitución, en el artículo 78, inciso segundo, cuarto, mejor dicho, se señala que el gobierno provincial no adoptará ninguna religión oficial ni promoverá ningún tipo de espiritualidad. ¿A quién consultaron, digo yo, los convencionales constituyentes? Porque, como bien coincido con Cristina, nuestro pueblo jujeño es fervientemente creyente, cristiano. De hecho, las localidades de San Antonio, San Pedro, tenemos ahora la peregrinación a la Virgen de Río Blanco. Es decir, no se concibe, sino pensar que hay intereses internacionales y ajenos que hayan puesto en nuestra Constitución ese desprendimiento de que el gobierno no va a apoyar ya ningún tipo de religión ni espiritualidad. Y fuera del aire hablábamos con Cristina, en el sentido que le señalaba que cuando se habla de salud en la nueva Constitución y se da un concepto del hombre, al hombre se lo desprende ya de la parte espiritual, solamente se señala su faz biológica, psicológica y su medio social, cuando todos sabemos que el hombre es cuerpo y alma. ¿Cómo viví eso? ¿A qué se debe la opinión que tenés respecto a lo que fue la reforma constitucional? La reforma constitucional ha estado, bueno, número uno, 30 días, de los cuales han sido activos más o menos 15, y que creo que es uno de los hechos más dolorosos y peores que tenemos de este acuerdo peronista radical que han dado esa constitución, porque esta es una constitución que la han hecho los de Morales y los de Rivarola, en las cuales, dicho sea de paso, ahí veo un candidato, Pascutini, que dicen que es nuevo en la política. No es nuevo en la política, fue convencional constituyente, es uno de los autores de esta constitución, que nos trajo el jujeñazo, porque los pueblos del interior, de la Quebrada y la Puna, han tomado una actitud, si quiere, heroica. ¿A cuánta gente la han perseguido por estar en contra de esta constitución? Yo sé lo que vos has tenido que pasar. Una persona digna, un buen profesional, con valores y demás, perseguido por la policía. ¿Por qué nos vamos a olvidar que esta constitución es producto no de la política, es producto de los malos de la política, de los policastros de la política, de los que medran con la política? Esa es los mismos que ahora están en sus, lo vemos, Morales está en campaña por la señora Cigarán y la lista esa naranja, alerta naranja. Ayer teníamos alerta naranja, ¿no? Porque puede destruir los bienes de las personas. Es terrible la alerta naranja meteorológica. Bueno, aquí también alerta naranja. Pascutini, uno de los que hizo esta constitución, ¿qué nos va a hacer como diputado nacional? Tiene cara de bueno, ojo, que no, es uno de los responsables de esta constitución. Esta constitución es la expresión, el resultado ha sido la expresión del dolor de los jujeños.
han arrasado con los pueblos en el interior. ¿Nos podemos olvidar acaso lo que ha sido la represión, en la cual tenemos las fotos, las vimos esos días? No sé por qué estaba la señora Cigarán ahí. Bueno, los dos candidatos de las otras listas, y no es por tirarles, es para que los jujeños abran los ojos. Si les gusta esta Constitución, ¿están de acuerdo? Bueno, sabrán que ellos van a ir al Congreso para seguir con esta línea, que es una línea que en nuestra provincia nos abochorna, sentimos tanto, y además nos ha puesto en un punto muy difícil. Nosotros tenemos que ir haciendo el camino para derribar este feudo. Cristina, el problema Porque es el día que podamos derribar este feudo, vamos a poder hacer una reforma en la Constitución, que es muy difícil. El problema que tenemos es que muy poca gente la conoce, a los resultados, a lo que quedó, porque más del 80% del articulado fue reformado y se hizo mucha evolución al momento de crearle al pueblo la necesidad de reformarla. Pero una vez que ya se logró esa reforma, poca difusión se le dio, y yo hago mucho hincapié en la juventud, de que acá acabamos de pasar la fiesta de los estudiantes, y poca herramienta se le da al adolescente, porque ya a los 16 años están llamados a votar, en cuanto a conocer siquiera la Constitución, e incluso muchos profesionales que van a estudiar a otra provincia, no hay ninguna etapa del sistema educativo en el cual enseñen la Constitución de Jujuy. Eso es muy preocupante. La Constitución salió con la piel de cordero. Porque, ¿qué decían? ¿Te acordarás que se decía? Esta Constitución sale para poner claramente que yo no voy a ser reelecto, decía Morales, ¿verdad? Y nos metieron un caballo de Troya. Porque las cosas que han salido, aquí hacíamos referencia. Es decir, esta Constitución es una puerta abierta a las cosas más terribles. Hasta la eutanasia. Estábamos hablando fuera del aire que una de las noticias relevantes de estos días es que en Uruguay ya fue el primer país de Sudamérica en que está legalizada la eutanasia. Y hablábamos fuera del aire que nuestra Constitución, en esta reformada, ya se dejó abierta la puerta a la eutanasia cuando se señala que en el artículo 19, creo inciso cuarto, que en cuanto la vida sea digna, sana y decorosa, uno tiene el deber de respetar la vida del prójimo. O sea que si no tiene esos requisitos, uno no tiene tanto ya el deber de respetarla, ¿no? Lo mismo con la pena de muerte. En esta nueva Constitución se señala que si se estableciera la pena de muerte, será para tal caso y no procederá el indulto. O sea que ya está legislando, no está diciendo como en la Constitución Nacional que queda abolida la pena de muerte. Entonces, yo creo, y no sé si coincide Cristina, que muy pocos jujeños conocen cómo quedó redactada la Constitución provincial, y para alguien que quiera a su pueblo, para los gobernantes que realmente quieran hacer la cosa bien, tendría que existir un ejemplar de la Constitución en cada hogar, así como para el creyente existe la Biblia en todo hogar. Acá la Constitución tendría que estar si queremos fortalecer la democracia, porque ya pasaron más de 40 años de este sistema democrático y parece que pende de un hilo, parece que en cualquier momento retrocederíamos de nuevo a tiempo de la dictadura, porque justamente ningún gobernante con vehemencia se encarga de echar raíz en los jóvenes para que conozcan esta Constitución, que a la vez que es falible puede ser perfeccionable. Bueno, pero ¿por qué no lo hacen? Esto no es fruto de la inocencia ni del desconocimiento. La tenían planeada. ¿Por qué no la enseñan? ¿Por qué? Porque la gente se va a dar cuenta, los jóvenes se van a dar cuenta de estas cosas, los jóvenes, los no jóvenes, todos. Porque, por ejemplo, este artículo, como bien expresabas, el 19, inciso cuarto, la vida digna y decorosa, sana, digna y decorosa. ¿Qué quieren decir con eso? Ahí está, la puerta a la eutanasia. Entonces después no va a ser. Es decir, hay tantas cosas acá. Esto ha sido hecho premeditadamente, y por eso es que cuando vinieron los pueblos originarios a hacer su legítima
protesta. Yo fui miembro de la Comisión de la Reforma de la Constitución Nacional. Cuando vinieron los pueblos originarios, ¿qué recibieron? La represión. Nos olvidamos de lo que fue la represión, que iban a sacarle los títulos a la gente, porque mucha gente tiene títulos, otros no, y si no, sacarlos para apropiarse de las tierras. En Jujuy, el correr el velo, tenemos un cuadro terrible de la situación. Entonces, esto que ha pasado no es inocente. Esto ha sido pergeñado. Y entonces, si uno dice, ¿qué te hacían? ¿Cómo vas a hablar? Todos los que hablábamos del derecho a la vida nos cancelaron. Todos los que hablamos del derecho a ser educados en la fe nos cancelaron. Nos cancelaron. Esta es la verdad. Entonces, en este gobierno, y eso es lo que me gusta mucho del de Milei, un señor que se para en los organismos internacionales a decir no por el derecho a la vida, el primero, antes que Meloni, por el derecho a la vida, el de la familia, las libertades, la libertad del ser humano. Bueno, entonces está mal, está loco, les importa más si grita algo o no. Sí, tiene que gritar. Está en contra de toda esa agenda, de la nefasta Agenda 2030, que organismos internacionales nos han dicho cómo teníamos que cuidar los hijos, porque esto fue transversal en todo el mundo. Y se le quita a la familia, que es la primera. La familia es la esencia de la educación de los hijos. Es en la familia donde se le dan los valores. ¿De dónde hemos recibido nosotros los valores? ¿Del Estado? No. Tampoco, es decir, es la primera escuela y la escuela fundamental de educación de los hijos. Hablamos de educación, no de enseñarle mi mamá me ama. La educación en los valores. A mí me parece algo perverso, y con esto vamos terminando el primer bloque, algo perverso que a los niños se lo quiera hacer dudar de su sexualidad y de su coincidencia con su asignación biológica. Porque en tan temprana edad propiciarle de que pueden cuestionarse, de que pueden elegir otro e estimularlo a que prueben con otro tipo de género, me parece que contribuye a lo que hablábamos de la Agenda 2030, porque aquellas personas que de por sí no respondan posteriormente a su sexualidad biológica no van a poder procrear. Entonces, jujeños, investiguen, hay temas que nosotros podemos tocar, no lo vamos a poder profundizar por el tiempo tirano en este medio, pero estudien un poquito, investiguen, ya que estamos haciendo énfasis en el deber de los funcionarios públicos de darle herramientas que por ahí no se la dan en demasía, pero le dejamos por ahí el interés de profundizar para saber quiénes están detrás. ¿Por qué? Porque si el Estado con facilidad promueve que una vida que estaba en camino, solo por la mera decisión de la persona se la pueda truncar, está favoreciendo la despoblación, porque una vida que era viable, que ya estaba en camino, y por una simple decisión, que puede tener distintas connotaciones, ¿no? Pero objetivamente se deja trunca, hay intereses supranacionales que fomentan justamente e incluso llegan a través de las fundaciones a los legisladores para que tengan determinada postura. Y esa postura no es la que realmente está pensando en la mujer indefensa que no tiene recurso económico y para quien realmente se va a ver en figurillas si trae un hijo al mundo. No lo hacen pensando en esa personita, lo hacen pensando más que nada en intereses que quizás uno no se pueda ni imaginar, pero que esta persona sí, y quienes pasamos mínimamente por una universidad o quienes tenemos algún tipo mínimo de formación, podemos ver esa circunstancia para que a la hora de tratar determinados temas que son sensibles, porque la eutanasia, la pena de muerte, que después se la va también a volver a instalar, la ESI, la educación sexual integral,
la ideología de género por la cual la mujer tiene que odiar al hombre porque considera que el hombre es el principal responsable de los problemas, y a los hombres después que nos genere un rechazo de no querer tener ya relaciones con las mujeres porque sabemos que la ley ya no es justa, que la palabra ya de la mujer ahora legalmente tiene un peso mucho más superlativo que la del hombre, que no hay una igualdad procesal. Entonces vemos hacia dónde hizo referencia Cristina, tema de la familia. Están tratando de eclosionar y de desvirtuar el sistema de familia. Entonces, bueno, que a través de este tipo de programa podamos dejarle algún tipo de enseñanza o puntapié inicial. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser los principales responsables de estimular a su familiar, a su hijo, a su sobrino, a alguien que tenga un mínimo de interés en incorporarse en los lugares donde se toman las decisiones importantes. ¿Por qué? Porque en el deporte estamos cansados, en el buen sentido de la palabra, de tener alegría. Ahora estamos en la final del Sub-20, que jugamos la final con Marruecos, si mal no recuerdo, este próximo domingo. Y en el rugby también tenemos buenos desafíos, pero a los argentinos y a los jujeños en particular nos hace falta tener alegría desde lugares donde realmente se toman decisiones que influyen muchísimo en nuestra vida, que es en el lugar legislativo, en el lugar donde están los gobernantes y los políticos. Por eso es importantísimo lo que estamos hablando, para que ustedes mismos aten cabo, sigan investigando por otro lado otras cuestiones, tengan la posibilidad de acceder a la Constitución, porque si no la tienen a mano, entran en internet y pueden ver el boletín oficial número 86, googlean así, boletín oficial de Jujuy número 86, y le va a figurar lo que es la Constitución. Vamos a una pausa y en el segundo bloque vamos a tocar más de lleno las problemáticas que está tocando en Jujuy y la vehemencia con la que ella se expresa en otros medios de comunicación. Vamos al corte. Estudio Jurídico Alemán Laureano y Asociados, priorizando tus derechos. Roberto Carlos Alemán Laureano, abogado, matrícula profesional 1975. Penal, civil, laboral, sucesorios, accidentes. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1298, San Salvador de Jujuy. Farmacia Belgrano Farmar, porque tu salud y tu cuidado personal no tiene horario. Cosmética y productos de perfumería. Farmacia Belgrano Farmar, abierto las 24 horas. Recibimos todas las obras sociales y medios de pago. Farmacia Belgrano Farmar, en calle Belgrano y La Madrid. Bueno, volvemos al segundo bloque de Patria al Hueso. Vamos a seguir conversando acá con la invitada de hoy, Cristina Guzmán. Y hacía mención en el primer bloque de todo lo que, del ímpetu que tiene la juventud, que se ve representada, se ve canalizada en esta nueva fuerza a nivel nacional que es La Libertad Avanza. Y en particular hay un adagio que lo repito reiteradamente que dice: enseñamos lo que sabemos y contagiamos lo que hacemos. La juventud en particular tiene un desinterés casi total con el sector dirigencial y con la política en particular. En esta nueva fuerza que vino ahora surgiendo, se vio muy notoriamente la participación de la juventud. En esa crisis de representatividad, mi pregunta apunta en esta ocasión a escuchar el análisis acá de Cristina, que teniendo en cuenta lo que acabo de mencionar respecto a que podemos enseñar con el ejemplo, ¿cómo cree ella que puede o no afectar los casos que en estos casi 2 años golpearon de alguna manera, no a tu persona, porque no existe denuncia en todos los años que esté en política Cristina, en tema particular de ella como dirigente y como presidenta de un partido político, pero sí en los casos a nivel nacional de La Libertad Avanza en cuanto al caso Libra, en cuanto al narcotráfico, en cuanto a lo hecho del Instituto Nacional de Discapacidad. O sea, ¿cómo cree que los jóvenes están recepcionando eso y qué mensaje tendría esperanzador hacia esa juventud que fervientemente apoya este espacio? Bueno, concretamente en el caso de La Libertad Avanza, todos esos casos han sido mandados a la justicia y todas las personas han dicho estamos sometidas a la justicia, que me parece que es lo correcto. Es lo correcto y bueno, es decir, sabemos que independientemente de todo, hay maniobras, como han habido maniobras desestabilizadoras, con que el dólar, que esto se va al diablo, es decir, la típica, la que hicieron en otros momentos con De la Rúa, y que no les resultó.
No les resultó porque es muy firme, Milei, es muy firme en sus convicciones. Entonces, si hay una cuestión a la justicia, estamos hablando de la justicia nacional, ¿no? Si hay una cuestión a la justicia, pero se someten a la justicia. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Vamos a ver aquí. Hablemos de la justicia de acá. Bueno, lo del juez contravencional, ¿qué pasó? No sé yo. Se quedó con un montón de plata, el gobierno no da cuenta, nada. ¿Qué pasó con el Ministerio Público de Acusación? Que ya nació mal, porque justamente el Ministerio Público de Acusación empieza con el doctor Lelo Sánchez, que cuando llega Gerardo Morales, a los pocos días, fabrica, le saca la ley y lo pone a Lelo Sánchez. Hombre de su absoluta confianza, digamos, las cosas como son. Y con eso trata de evitar lo que era la fiscalía que estaba Ficoseco. Como después vivimos el proceso de juicio político que le quisieron hacer a Ficoseco. Nos recordamos que vinieron, que fue también en el 23, es un año terrible. Durante la gobernación de Morales, que no lo sacaron, que vinieron fiscales de todo el país, pero lo mandaron a una silla y al costado. Y después, con la Constitución, constitucionalizan el Ministerio Público de Acusación y a la Fiscalía, que antes tenía, la dejan prácticamente sin potestad, porque le llegaban solo las cuestiones de la Corte, del Superior Tribunal. Y sabemos que de esa manera lo apartan a Ficoseco. Que de nuevo volvemos a lo mismo. Esta Constitución la han ido haciendo a la medida de las políticas del entonces gobernante y de el entente que tienen el peronismo con el radicalismo. Hoy, que ya ni siquiera se llaman por el nombre del partido de Irigoyen, sino que se dicen naranjas, alerta naranja. Tan cierto lo que decís, bueno, disculpa, meto un bocadito, tan cierto lo que decís que también en la nueva Constitución se le dio rango a las contravenciones. Y a través de las contravenciones también existe una censura a la dirigencia por alguna falta que pueden llegar a tener que le prohibiría ocupar posteriormente cargos públicos. Y claro, también en la Constitución reformada, todos aquellos empleados públicos, todos aquellos trabajadores que por X circunstancias le hagan juicio al Estado, de por sí uno sabe que los juicios son largos, pero en el artículo 11, inciso 4 de la nueva Constitución, se señala que aún ganándole un juicio patrimonial al Estado, va a depender ahora de una ley que va a establecer el modo, cuándo y el grado de razonabilidad que va a cobrar el administrado, lo cual no es nada favorable al administrado que somos todos. Como también la gente tiene que saber que las constituciones fueron creadas para que el ciudadano, nosotros, tengamos una garantía de que los gobernantes no van a entrar en tiranía, porque los orígenes de las constituciones ha sido una limitación para el gobernante. No fue al revés, las constituciones no son para que el gobernante nos imponga más obligación y más deberes a nosotros como ciudadanos. En esta constitución sí a los empleados públicos se le impone, por ejemplo, el deber de colaboración, el deber de reparar los daños y perjuicios, cuando nosotros sabemos que ellos ya tienen la ley, el estatuto del empleado público, o sea que no había necesidad de ponerle en la constitución provincial. Lo mismo sucede con los policías, que establece la exoneración de no cumplir la orden jerárquica cuando ellos tienen la ley orgánica de la policía. O sea, no hay muchas normas que no fueron necesarias incluir en la Constitución. Y hablando del MPA y hablando de la justicia, yo le pregunto a usted, ciudadano, a usted que está viendo el programa, si considera que un año de ejercicio de la profesión es suficiente para ser fiscal. Le digo esto porque en la ley de creación del MPA establece una mínima antigüedad de 1 año ya para habilitar a los cargos. Quienes alguna vez tuvimos en el colegio de abogados, mínimo para un cargo ad honorem, porque no se cobra sueldo alguno y solamente está restringida la actividad para el ejercicio de los matriculados, mínimo 3 años de ejercicio hay que tener.
Entonces, ¿cómo en un cargo tan sensible, que es integrar la justicia y llevar al frente una investigación en nombre del Estado, solamente 1 año de ejercicio, Cristina? Sí, volvemos a que es una constitución que le han hecho a su medida para sus beneficios, y ahí tendríamos también que apuntar muchísimas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la auditoría y de que tacharon al Tribunal de Cuentas. Tacharon al Tribunal de Cuentas para desarmar el Tribunal de Cuentas, para que se pierda toda la memoria del Tribunal de Cuentas, y van a una auditoría que hoy vemos qué hace la auditoría. Auditores. No tiene poder sancionatorio ya, como antes sí lo tenía el Tribunal. Claro, antes sí lo tenía. No tiene poder jurisdiccional, claro. Pero bueno, pero tienen que auditar. Yo quiero ver, a ver cómo auditaron a la marihuanera. Claro. Llamada elegantemente Canabas. Pero bueno, a la marihuanera, ¿cómo la auditaron? ¿Cómo auditan a Suma? Que en la provincia no ha dado nada de beneficios. Fabrican un agua Suma. Hace 50 días que estamos en algunas partes de Yala, digo Yala, ¿por qué decir del interior? Sin agua. ¿Cómo auditan a GEMSE? ¿Cómo auditan a los créditos que recibió que tiene el Estado? ¿Dónde está cómo han auditado el cumplimiento de los créditos que se recibió del Banco Europeo de Inversión para el tema medioambiental, para tapar los basurales? La plata no está, los basurales existen. Entonces, ¿era para tapar los basurales? ¿Cómo se audita todo? Usted sabe una cosa. ¿Cómo puede ser que estamos en nuestra provincia, que es tan rica y con tantas posibilidades, que es una provincia que tiene que explotar de progreso? Y por eso es que tenemos muchas expectativas en toda esta nueva ola económica que va a venir a la Argentina, de inversiones en serio, porque Jujuy puede salir adelante, pero puede salir adelante si no hay corrupción, si no hay negociado, porque las inversiones en serio, y estoy hablando de las inversiones de Estados Unidos, no van a los lugares en que hay corrupción, porque se tiene una ley para las empresas americanas, que no los tienen las chinas, ¿no? Por supuesto, que dice, es la ley de prácticas anticorruptas en terceros países. Yo denuncié el caso de IBM, porque habían untado ahí para hacer los acuerdos en la época del peronismo, los acuerdos con Banco Nación para unas compras importantes. Y la denuncié a IBM. Y aquí y en Estados Unidos, porque Estados Unidos era la casa central, correspondía ahí en el Ministerio de Justicia, lo hice. En Estados Unidos los agarraron a los de IBM, la multinacional, una de las más poderosas del mundo, que tenían que rendir cuentas. Yo llevé los expedientes porque hice las denuncias en los dos lados, en la Argentina y también allá, por coimas. En Estados Unidos lo siguieron, le hicieron el juicio todos y lo sancionaron. Lamentablemente acá fueron pasando y después se extinguió la causa. Pero bueno, no sé por qué llegué a este punto. En realidad quería decir que la auditoría, aun cuando no tiene poder jurisdiccional, judicial también, de plantar las denuncias, debiera cumplir con su función. Tampoco sabemos dónde está la plata de Jujuy. ¿Dónde está la plata de Jujuy?
Y le digo casi 500.000 millones de pesos. ¿Me escuchan? 500.000 millones de pesos. Inmensa la cantidad. Eso está puesto a plazo fijo en acciones y en fondos comunes de inversión que la provincia lo ha puesto, son reservas de la provincia, con los cuales podría estar haciendo, pagando bien a los maestros, pagando bien a la policía, pagando bien a los médicos, generando viviendas populares, lo que tiene que hacer un gobierno, salud, educación, justicia, poniendo bien las cosas, es decir, dándole capacitación y nuevas tecnologías, seguridad. Todos los días estamos con problemas serios de seguridad en la provincia. Bueno, no, están casi 500.000 millones en la timba financiera. En la timba financiera. Y esto desde antes. Empezó con Morales y sigue con Sadir. Entonces, cuando no tienen plata para algo, dicen, es que el Estado Nacional no nos manda que los ATN... Escúchame, yo vengo de una familia en que Horacio Guzmán ha construido casas, edificios públicos, tribunales, hospitales no conoce. En toda la provincia. Si hablamos de obra pública. Puente internacional, además de obras públicas, los maestros eran los que mejor cobraban de todo el país. Uh-huh. Hizo el estatuto del docente. Bueno, tantas cosas. ¿Y con qué plata lo hacía? Con la plata que tenía y menos impuestos de los jujeños. ¿Sabes qué? Donde entra la corrupción mata. Porque si no hubiera corrupción, tendríamos los hospitales bien equipados. Si no habría corrupción, tendríamos que la policía cobraría como debe ser. Además, la tendríamos muy equipada. Si no habría corrupción, se podría respetar el legado de Plinio Zavala en cuanto a hospitales. Tendríamos que tener el mejor hospital de Sudamérica. Así es. Y sin embargo, se creó una marihuanera que nos produce, la marihuanera esta para el hijo de Morales, porque para Jujuy no ha sido, ¿eh? Aquí dijeron que son las deudas, para nosotros los jujeños son las deudas, porque nos proponen un proyecto en el cual en teoría no iba a dar beneficios, pero para eso hay que pedir crédito que es deuda para los jujeños, pero vemos que le siguen inyectando millones y millones de pesos cuando no tienen para los sueldos básicos, para cuestiones que realmente son esenciales, pero siguen poniendo dinero para esos emprendimientos cuando ya se rumorea que lo pretenden posteriormente privatizar. Es decir, ya pasar a mano totalmente privada para que ese sector privado no tenga que rendir absolutamente ya nada de cuenta, porque ya no sería de los jujeños. Entonces es como que nos consideramos los ciudadanos estafados ante esa situación de haberse encima, que podría considerarse también una competencia desleal, porque aquel que ofrece un producto como un agua de mesa, existiendo ya empresas privadas que pagan, por ejemplo acá Calcina, que tiene sus productos, que tiene su mercado, obviamente que es difícil competir contra el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es el que pone la regla de juego, el que se va a eximir en el pago mismo de los impuestos. Entonces, desde muchos puntos de vista nosotros podemos hacer un análisis de lo desfavorable que fue, por lo menos ya hablando con los resultados, desfavorable que fueron esos emprendimientos que tomó el gobierno de haber creado tantas empresas y que a todas luces, ¿no? Perjudicó mucho a los pequeños. Empresas hechas ad hoc. ¿Para qué sirvió la marihuanera? Hace pocos días, el 1 de octubre, en el Boletín Oficial de la provincia, se publica un decreto que era de fines de diciembre del 24, o sea, casi 10 meses después. 10 meses después se publica recién el decreto que le daban a la marihuanera 2.160 millones.
Es decir, ¿qué ha pasado acá? Yo todavía no logro establecer qué ha pasado, pero que es grosero y que acá hay un hecho realmente, bueno, de un manejo incorrecto, porque recién, ¿por qué publican 10 meses después? ¿Por qué le tenemos que dar? Ah, porque además son aportes del Estado provincial irrevocables, es decir, que es plata que no vuelve al Estado provincial, plata de todos los jujeños, para la marihuanera. Entonces, le están poniendo la marihuanera, que viene dando pérdida, además de, yo tengo otra concepción, ¿no? Para mí eso, yo le aseguro, yo estoy totalmente en contra. Ujú. Y más, un estado marihuanero, ¿de dónde hemos sacado eso? El único estado marihuanero del mundo. Y además tiene la marihuanera más grande del mundo. Claro, dijeron que iba a ser medicinal y para los jujeños gratis. Busquen los registros, tenemos memoria, ¿se acuerdan? Gratis para los jujeños. Vayan a buscar a ver si tienen gratis los jujeños. Y han insertado un problema muy serio, porque donde hay, algo queda. A mí me ¿Estamos causa claros? mucho dolor como abogado de que muchos concejales de Perico y también otros legisladores de acá de la provincia, por ahí manifiestan no tener acceso a la información cuando en esta constitución que tanta sangre llevó, pérdida de ojos en algunos ciudadanos también provocó, no la terminan cumpliendo lo que la promovieron, porque taxativamente en el artículo 12 de esta constitución, que repito, no la aplican, está el derecho justamente a la información. Claro. Está el derecho que es un derecho constitucional. Entonces, ¿cómo puede ser que un mismo concejal manifieste que no le estén dando información cuando acá dice en el inciso 4 del artículo 12, toda la información en el poder del Estado, los municipios, las comunas y demás personas jurídicas públicas se presumen públicas? La publicidad de los actos públicos solo podrá ser limitada o restringida cuando existieren justos motivos para disponer la reserva o el secreto de las actuaciones. Solo la declaración de reserva tendrá razones limitadas y deberá ser expresamente fundada. Entonces, cuando vemos que es letra muerta esta, como también hay uno de los artículos que no se lo modificó, que son los primeros, cuando señala que no se puede violar la Constitución provincial ni los tratados internacionales, ni aún invocando normas de salud pública. Textualmente dice, en ningún caso las autoridades provinciales, municipales e incluso las interventores federales, so pretexto de conservar el orden público, la salud pública o aduciendo cualquier otro motivo, podrán suspender la observancia de esta Constitución y los tratados internacionales. Y nosotros sabemos que en el 2020 sí lo hicieron. Sí lo hicieron, invocando normas de salud pública, nos restringieron el derecho a trabajar, el derecho a circular, el derecho a decidir sobre nuestro propio organismo. Entonces, qué importante es, Cristina, la Constitución para que la podamos entre todos hacer una Constitución que nos deje placenteramente conforme. Porque, por ejemplo, si los docentes son los que están disconformes, ¿por qué no se puso en la Constitución que el sueldo del gobernador no puede superar los 4 haberes del docente? ¿Por qué no se limitó la facultad del gobernador de adelantar las elecciones? Porque cuando lo entrevistaban al Ejecutivo Provincial, ¿por qué adelantaba las elecciones? Solamente decía que era porque lo permite esta Constitución. Pero se podría poner que solo lo hará cuando acredite algún beneficio para el pueblo, porque una erogación muy importante económica nos llevó. Entonces, tantas cosas que se podrían haber incorporado. El otro tema, ahí en la Constitución, bueno, lo de la pandemia fue espantoso, no nos olvidemos cuando decía Morales, los voy a poner presos, que salía en la televisión, bueno, que ya tenía las vacunas chinas, de todo mentira o negocio. Bueno, y los voy a poner presos y les voy a marcar las casas, como los nazis, les voy a marcar las casas, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y que se podía salir o no, todas las limitaciones, pero además salía el gobernador a amenazar a la gente de una manera terrible, lo que ha sido además larguísimo todo. No nos olvidemos las huellas tan fuertes que ha dejado en las personas, que no se podían reunir, que era terrible pensar.
2 años en la vida de un joven, porque han sido casi 2 años. Bueno, Fue la primera provincia que declaró la obligatoriedad del empleado público a vacunarse. claro, la obligatoriedad. Yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Más cuando se trata de ensayos clínicos. ¿Qué ha sido la vacuna? Un invento. Un ensayo clínico, ahí está, que ha producido gravísimas consecuencias. Y no vamos a entrar en eso porque sería muy largo, pero que hoy, felizmente, por ejemplo, Robert Kennedy en Estados Unidos, que ahora en el gobierno de Trump está a cargo de todo el tema de salud, está sacando las cosas porque es un momento de libertad. Entonces, la libertad es, ¿te la pones? ¿No te la pones? Dice, queremos recuperar de nuevo la libertad. Y hagamos de esa palabra una forma de vida. Es la libertad que tenemos a tomar nuestras propias decisiones, la libertad que tenemos a conocer, la libertad y el derecho que tenemos a conocer qué es lo que está pasando, y no que auditores que no tienen, bueno, no cumplen, ganan mucho, ¿no? ¿Sabe cuánto gana un auditor en la provincia? Bueno, 9 millones. ¿Cuánto gana un maestro? El inicial de un maestro es menos 450.000. bueno, el inicial de un médico, después le pondrán algunos cositos más, pero tampoco no estamos hablando, el inicial de un médico son 400.000. Es decir, pero tienen la plata en la timba financiera. La plata de los jujeños está en la timba financiera. Esto empezó con Morales y sigue con el señor Sadir. Hay muy poca esto gente, no es. muy poca gente, Cristina, que conoce, también cuando hablamos de libertad, con el derecho a la información, por ejemplo, a saber el contenido, ¿no?, de lo que tienen las vacunas, porque cualquier medicamento, uno va a la farmacia, tiene que tener un prospecto, donde en ese prospecto contiene la acción terapéutica, composición química, efectos colaterales, y esta vacuna no la tienen. Entonces, me parece un poco desacertado, ¿por qué incluyeron en la Constitución nueva, en lo que se refiere al derecho a la salud, cuando dice expresamente que las personas o entidades de cualquier clase tendrán el deber de prestar colaboración activa y diligente a la autoridad sanitaria? Si así no lo hicieren, estas, o sea, las autoridades sanitarias, podrán solicitar el auxilio de la fuerza pública. O sea, está diciendo, yo no me voy a vacunar por la razón que sea. No, acá lo faculta. Esto ya lo preanunció, porque esto ha sido anterior. Esto ha sido anterior a la declaración de la pandemia. Parece que, o posterior. Posterior, 2023. Fue posterior, claro. Pero ya te lo está diciendo, viste, que iban a seguir con estas políticas. Y después dicen, ahora viene el virus tal, te tienen que vacunar. Ya estamos muy avivados todos, ya sabemos que esto no. Y vamos a ejercer nuestra libertad. Porque esa es la libertad, no pueden meternos en ensayo. Somos personas, no somos cobayos de laboratorio. Somos personas que tenemos discernimiento, que tenemos libertad. Y esa libertad es la que hay que recuperar, ese sentido de libertad. Entonces, estamos para peor, acá estamos en un feudo. Yo tengo la ilusión, la esperanza, y es parte de la lucha. Nosotros, esto es una parte, es esto. ¿Quiénes son los diputados que van a ir? ¿Qué ideas sostienen? Yo quiero saber qué ideas sostienen, ya lo sé, ¿no? Porque sé, los de las otras listas, todos son abortistas. Las mujeres son de las verdes. La cigarrón es verde, como antes ponían los colores. También lo es la de las otras listas. Bueno, entonces yo creo que también porque el derecho de nosotros que tenemos de información, queremos saber qué es lo que van a hacer. Si llega una ley de eutanasia, ¿cómo van a votar? A mí no me importa solamente las cuestiones, que vayan ahí a sentarse
y a protestar o a gritar. No, vamos a las cuestiones profundas. ¿Cuáles son los principios que tienen en materia de familia y de sociedad? Porque nosotros somos lo que es nuestra familia, lo que es nuestra sociedad, y nos queremos seguir, yo siento que nos queremos seguir proyectando con esos valores. Yo creo que la herencia más grande que nos ha dejado mi padre, y que ahora me siento tan orgullosa de Bárbara, que va a ser candidata a diputada nacional, que es candidata por la Alianza La Libertad Avanza, es el legado moral. Yo decía, siempre decimos con mi hermana, aquí está mi hermana Baby, mi hermana mayor. Un saludo a la hermana. No hemos hecho juicio sucesorio, doctor. Porque se pusieron tan de acuerdo, se llevan tan bien que parece que no es eso. Falta. No había que suceder. Lo hizo todo en vida ya entonces. No. Mi padre murió con el departamento que vivía. Austeridad total. Con el viejo Peugeot celeste y la casa de Tilcara. Pero el patrimonio moral que nos ha dejado, las enseñanzas, pero exceden todo eso. Bueno, esas estaban a nombre de mi mamá, que era doctora en bioquímica, no es que no han trabajado toda la vida. Cuando mi madre murió, bueno, había quedado el departamento, la casa de Tilcara. Y el auto no, porque estaba tan en desuso que lo donó mi mamá. Bueno, mi mamá lo quiso donar a una comisaría de, creo que fue de Barrio Belgrano o San Martín. Y bueno, y somos lo que somos. Es decir, aquí no hay, porque algunos creen que los juzgan. No. Nosotros tenemos un gran patrimonio, que es el patrimonio moral. Después, todo lo que tenemos está a la vista. Tengo un departamento y no tengo auto. Vivo feliz. Feliz del patrimonio moral, porque eso no se compra. No somos dueños de minas. Nada, Horacio Guzmán le dio la tierra a la gente y no que se la quitó, porque ahora muchos terratenientes de la Quebrada y la Puna, la gente de la Quebrada y la Puna sabe que cuando han hecho esta constitución han sido avasallados, les han metido toda, por eso ha sido una constitución con mucho dolor, han sido avasallados y les iban a quitar las tierras. Entonces, y ahora tenemos terratenientes, productores de vinos. Hay algunos que no tienen nada que ver en esto, ¿no? No todos. Digo que hay algunos que sabemos todos y cada vez sabemos más y cada vez nos sorprendemos más. Qué triste todo esto. Sí. ¿Y qué proyecto te pondría contenta que tu hija, de ser diputada, podría concretar en el Congreso? Bueno, primero que ella tiene un espíritu muy fuerte para luchar por el tema de la batalla cultural. Así que no solo lo que va a hacer, sino también lo que va a impedir que se haga. Porque Bárbara realmente es una persona de convicciones muy fuertes. No está en esto porque sí. Ni porque le interese en sí el cargo. O el sueldo. Porque yo soy muy enemigo de esa conducta de que todos dicen, sí, yo no quiero cobrar, pero a la hora de levantar la mano no dura ni 2 minutos la sesión en el Congreso, donde ya se aumentaron los sueldos, ¿no? Entonces es tan contradictorio, por un lado, pedirle al pueblo que haga el ajuste, que todavía falta el camino, todavía el río todavía no lo estamos cruzando, que estamos a la mitad. Pero yo veo que hay una desproporción, hay dos realidades, que la del funcionario público inmediatamente consideró que se devaluó su sueldo, ya lo tiene actualizado y concrece, pero al pueblo le sigue exigiendo que aguante un poco más. ¿Cómo la ve a tu hija? Bueno, lo que pasa es, escúchame, en menos de 2 años se han encaminado muchas cosas
En realidad es milagroso lo que está pasando. Que la baja de inflación, como referíamos, bueno, empezar a ordenar las cuentas, después, es decir, tantos temas como los temas culturales. Vos podías hablar antes de religión, de estresarte en contra del aborto, sí lo hacíamos, pero te cancelaban. Hoy vivís otros ámbitos de libertad. Antes o eras cuca o radicuca o estabas cancelado, Sí, sí. y se terminó la historia. Sí. No querían nada más. Y los cucas y los radicucas son lo mismo con distinto nombre. Sí, sí. Porque el INADI lamentablemente fue utilizado como un organismo persecutorio a quienes querían hablar en igualdad de derechos, condiciones, pero había un sector extremadamente sensible que por ese instituto canalizaba toda la actividad persecutoria, ¿no? Bueno, yo creo que, es decir, ella dirá las cosas, ¿no? Pero yo creo que tiene una tarea importante para hacer, como decía, no solo en lo que va a hacer, sino en la fuerza que va a poner para frenar esas corrientes, las corrientes que vienen de afuera. Es decir claramente, aquí no entra el tema de la eutanasia, hay que volver a que la familia sea el centro de educación de los hijos, a tratar de procurar que los jóvenes tengan otro destino. Yo no sé, a mí me preocupa la gente. Yo quisiera que se definan, yo quiero que se definan los legisladores, estos que se promueven para legisladores. ¿Qué piensan de la eutanasia? ¿Qué piensan de la rinoscopía para el momento de detectar quiénes de la función pública padecen una patología? No tiene otra finalidad simplemente que detectar quiénes tienen adicción. Claro. ¿Qué piensan de la ficha limpia? Porque la ficha limpia no salió, era promovida por el presidente Milei y no salió porque se opusieron los cucas y los radicucas. Entonces hay que pensar que estamos en un momento bisagra importante que sin duda, es decir, ella todo el tema de la promoción de la provincia y demás, pero no es eso solamente el papel de un legislador nacional. Estamos en tiempos de que hay que dar vuelta a otra todo esto que han venido perversamente haciendo durante casi 20 años. A mí lo que me resulta peligroso con lo que dijo Cristina respecto a ficha limpia es que si coincidimos hoy que tenemos jueces que tuvieron solamente trayectoria en la vida política partidaria y no tuvieron trayectoria en litigar en el ámbito judicial, obvio que pueden existir y de hecho existen arbitrariedades. Entonces, puede como posibilidad el ciudadano, el justiciable, no estar en condiciones realmente justas de someterse a un proceso. Entonces, lo de ficha limpia puede ser una herramienta para el poder de turno de hacer que prospere y llegue a sentencia a causa de opositores y no de afines. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que van a determinar que tenga una condena? Los jueces. ¿Quién eligen a los jueces? Hoy en día, y eso es una opinión particular, tendría que modificarse este sistema republicano de división de poderes porque el Poder Judicial es el que controla los otros dos poderes. Pero ¿cómo puede ser que hoy en día en las constituciones sean el Poder Legislativo y el Ejecutivo los que decidan en la decisión de elegir a los jueces? Para mí la solución está justamente en darle ese blindaje a la justicia para que no tenga tanta injerencia como lo tiene hoy el Ejecutivo y el Legislativo. En el caso de Jujuy, es una mayoría casi absoluta de un partido que coincide con el Ejecutivo, entonces es lógico que la mayoría de los jueces van a tener una preferencia. Entonces se nos hace más utópico hablar de una justicia idónea e independiente. Por eso es bueno tocar estos temas porque en la Constitución, tanto provincial como nacional, hoy en día tiene muchísima injerencia el Poder Legislativo en el Ejecutivo, en la designación de los jueces, y eso los condiciona a los mismos jueces. Bueno, volvemos. Tenemos que seguir luchando para modificar en Jujuy esta Constitución, porque esta no es la Constitución de los jujeños. Esta es una Constitución, después nos van a meter presos nosotros, porque estar en contra de la Constitución, sí. Con tal, ya sé todo lo que te han perseguido, doctor.
y tanta gente que la han perseguido, y otros que no volvieron a la provincia, como es la chica González, porque cuando estaban metiendo todos presos por sus Tuitear, redes, mensajear también. por mensajear, fíjate dónde llega el poder de policía, de la policía del feudo, que hasta le miraban los mensajes, de dónde salían los mensajes de la gente, y eso no ha cambiado. Entonces, pero yo creo que vamos a empezar a cambiar. En el tema de la no transparencia de los actos del Estado, bueno, para eso necesitamos, localmente ya fue la elección provincial, van a entrar 7 leones ahí, y por eso están apurados en limpiar un poco todas las empresas, y está preocupada también la auditoría, ¿eh? Por eso me parece que esto del el decreto ese que recién se conoce ahora, que lo habrán hecho ahora, le habrán dado la plata y ahora recién han sacado el decreto para la marihuanera. Tengo derecho a pensar eso porque no hubo transparencia, ¿eh? Para la marihuanera es parte del que ya están abriendo los ojos porque van a entrar 7 leones. No son suficientes para romperles la mayoría, pero sí van a ser una voz presente en la legislatura y nos vamos a poder enterar de las cosas y van a poder parar muchas cosas. Es decir, tienen que empezar a ver nuevos tiempos en Jujuy. No estamos felices los jujeños, estoy segura que no estamos felices con esta constitución. Estamos tan infelices y tan tristes que el jujeñazo se expresó. No nos olvidemos del jujeñazo y no volvamos a caer en la falta de memoria, porque el jujeñazo se ha hecho contra esta constitución que encarnaba lo que era esa sociedad política, económica o no sé qué, entre Morales y Rivarola. Y hoy los naranjas son los candidatos de Morales. Vuelvo a decir, Pascutini era el que estaba ahí también. Entonces, no nos engañemos. Se cambian de nombre porque ya les da vergüenza seguir con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque quieren, no les da vergüenza. Me equivoqué. Cristina, en realidad no es vergüenza. En esta constitución... No siguen con eso, no por vergüenza. No siguen por especulación. Entonces ahora se llaman naranja. Alerta naranja. Fíjense todo que es el alerta naranja meteorológicamente ahora que estamos con tantos problemas de meteorología, ¿no? Sí, sí. En esta constitución se hace hincapié justamente que una de las características del salario es que tiene que ser digno, ¿no? Un sueldo digno, es decir, y que el salario también como característica tiene que ser mínimo, vital y móvil. Hoy en día un trabajador tiene que tener más de un trabajo para poder subsistir, entonces vemos que el gobernante no está cumpliendo con la Constitución y le está privando el derecho que era antes de descanso a tener que buscarse otro trabajo. Para ir cerrando ya el programa, y la comprometemos a Bárbara también a que venga, dirigite a los docentes, a los periqueños que te están pasando mal, a los pueblos originarios, a los trabajadores, al sector independiente de las profesiones también que están condicionados en muchos aspectos. ¿Qué mensaje le podría dejar a ellos? Siempre desde este programa Patria al Hueso, que trata de dar un mensaje de optimismo, un mensaje que podemos mejorar, podemos avanzar, y qué mejor que aprovecharla a Cristina Guzmán, que está en esta provincia y ahora con buenas intenciones, ¿no? Con su hija acá apostando a una propuesta seria. Bueno, me dijiste algo de los pueblos originarios y yo quiero recordarles algo. La lucha por la posesión de la tierra, por tener los títulos legítimos. Mi padre, Horacio Guzmán, en el año 1960, promovió para que la nación le cediera a la provincia tierras que estaban
como tierras de áreas de frontera. Pero esas tierras habían sido habitadas por los, como nosotros decíamos, por los antiguos, y seguían los descendientes. Para pasarlas a la provincia, para así la provincia entregar a los descendientes, es joven, doctor, a los descendientes de los legítimos habitantes de la Quebrada y la Puna, en propiedad las tierras que ellos habitaban desde sus antepasados. Se hicieron más o menos 4.500 escrituras. No se hicieron más porque después vinieron otros gobiernos y no siguieron. Pero esas escrituras que la gente de la Puna, yo voy a la Puna y me decían cuando fue el jujeñazo, vienen a buscar las escrituras de Guzmán, que entraban así con todos a destrozarle las cosas a la gente. ¿Por qué querían las escrituras de Guzmán? Porque con esas escrituras la gente tenían el título de propiedad y se los iban a sacar. Después, esto ha pasado. Entonces, les diría que las luchas se hacen y que tenemos un ejemplo de lo que fue el respeto hacia los antiguos, decíamos antes. Después se sacó esa palabra, se puso esa palabra con el tiempo de pueblos originarios. Yo nací en esa casa y siempre recuerdo porque cuando íbamos con mi padre a esos lugares, a la Quebrada, a la Puna, él siempre estaba en esta preocupación y que lo hizo. Y ese es el patrimonio moral que tenemos. Le diría a los docentes en la provincia de Jujuy, los maestros eran los que más cobraban en la época de Guzmán. Se les dio el estatuto del docente, que todavía está. Pero fue entonces, sí, hace muchos años, ¿no? Otros no lo hicieron, otros no dignificaron. El estatuto del empleado público también podría haber tenido otros antecedentes. No, su primer estatuto del empleado público lo tuvo con Guzmán. Tantas cosas, un gobierno transparente. Y pongo como ejemplo, que algunos me dirán, pero yo hace tanto tiempo, sí, hace tanto tiempo, pero hay cosas que no cambian, no deben cambiar en la vida. Y es que la política no está para servirse, sino para servir a la gente. Que la política no es mala palabra, al contrario, la política, sí, es una de las actividades más excelsas. ¿Por qué? Porque cuando se toma una buena determinación, es en favor de la gente. Cuando el político erra, es en contra de la gente. Cuando hay gobiernos transparentes, al pueblo es legítimo pedirle fe y sacrificio. Cuando hay gobiernos que no son transparentes y además que conocemos el mal manejo de los fondos públicos, que no son para el mal manejo, dice todo, ¿no? Entonces la gente dice, pero ¿cómo es esto? Me siguen, cada vez me ponen más impuestos, más impuestos, más impuestos, cada vez estamos peor, ¿o no? Sí, sí. La mitad del sueldo se te va en el impuesto. Y yo lamento mucho decirle a Cristina que ahí tengo la constitución anterior, está la constitución anterior, artículo 63, el gobierno tenía el deber de respetar el estatuto del docente porque servía como base rectora para que aquel que quiera dar el servicio de la educación privada deba también someterse al estatuto del docente. Esa norma ya no está, ya no tienen que regirse por el estatuto del docente, como también en la constitución anterior se establecía los grados, el escalafón, el perfeccionamiento, también se establecía que los fondos destinados a la educación no podían desviarse o no tener otro destino, eso tampoco no está.
y eso lo dedicamos nosotros en capítulos anteriores y con los docentes que tuvimos la oportunidad de trabajar, lo analizamos en detalle las normas. Es más, ahora se estableció en la nueva Constitución que el derecho a enseñar y a aprender es un derecho prácticamente absoluto que no puede privarse bajo ninguna medida. O sea, que la huelga es una medida. Y si le está diciendo que el derecho a enseñar y a aprender bajo ningún concepto puede restringirse o privarse, se le está de alguna manera restringiendo ya el derecho a la huelga. Pero gracias, Cristina, la esperamos a Bárbara, ¿eh? Si tenemos tiempo antes del 26 de octubre. Y de mi parte, decirle que no va a ser la última vez que vamos a hablar con Cristina, que los jóvenes sobre todo tienen que conocer un poquito la historia, porque ahora cuando todo el mundo dice no hay obra pública, en estos 2 años se vio que las rutas están totalmente descuidadas, yo se lo dije fuera del aire, y lo quiero decir ahora también en el aire, que uno de los mejores gobernadores, si no fue el mejor, don Horacio Guzmán, fue el que se encargó justamente de crear la Federación de Básquet. ¿Quién no conoce la Federación de Básquet? ¿Quién no conoce lo que es la tablada? ¿Quién no conoce el monoblo H? ¿Quién no conoce la misma legislatura, la Casa de Piedra? ¿Quién no conoce los primeros barrios que se hicieron en Moreno, en zona sur? Es decir, que es imposible desconocer los derechos y las obras que hizo Horacio Guzmán, que no perteneció a ninguno de los partidos tradicionales, pero en este sentido yo lo comparo al presidente de El Salvador cuando dice que cuando no se roba, la plata alcanza. Hasta el próximo programa en esto que denominamos Patria al Hueso. Gracias. Estudio Jurídico Alemán Laureano y Asociados, priorizando tus derechos. Roberto Carlos Alemán Laureano, abogado, matrícula profesional 1975. Penal, civil, laboral, sucesorios, accidentes. Avenida Hipólito Yrigoyen, 1298, San Salvador de Jujuy. Farmacia Belgrano Farmar, porque tu salud y tu cuidado personal no tiene horario. Cosmética y productos de perfumería. Farmacia Belgrano Farmar, abierto las 24 horas. Recibimos todas las obras sociales y medios de pago. Farmacia Belgrano Farmar, en calle Belgrano y La Madrid.